Bien, vamos a ver la función amida y amina. ¿Sí? Lo que tengo a la izquierda es las amidas. Va a estar R, que es una cadena de carbono, puede ser una cadena larga, corta, o podría ser un hidrógeno, ¿sí? Unido a un carbono que tiene una doble ligadura con el oxígeno y a su vez unido a un nitrógeno que este va a tener dos hidrógenos, ¿sí? Esa va a ser la amida. En cambio, la amina va a ser una cadena de carbonos, ¿sí?, unida al nitrógeno directamente, que tiene dos hidrógenos. Fíjense en que abajo yo les puse la diferencia que hay entre carbono primario, secundario, aminas primarias, secundarias o terciarias. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense en que va a ser, depende de con quién está unido. En las aminas primarias vamos a tener solamente una cadena de carbonos unida al nitrógeno. En las secundarias vamos a tener dos cadenas de carbonos unidas al nitrógeno. Y en las terciarias vamos a tener tres cadenas de carbonos unidas al nitrógeno. Estas cadenas de carbono pueden ser iguales o diferentes. No necesariamente tengan que ser siempre diferentes, ¿sí? Entonces, el punto número 1 dice determinar qué función en una molécula hace que sea amina o amida. Fíjense en que lo que está recuadrado en la hoja es lo que va a determinar que sea amida o amina. Cuando yo veo una cadena de carbonos con esas funciones, inmediatamente sé cuál es el nombre que va a adquirir la función, ¿sí? Siguiendo a eso dice cuál es la diferencia. Entonces lo que vamos a hacer es determinar cuál es esta. Fíjense en abajo que está el grupo carboxilo. El grupo carboxilo va a ser un carbono unido a una doble ligadura con el oxígeno con dos ligaduras libres, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Eso va a depender de cuál es la función. En este caso el grupo carboxilo va a estar dado por esto. La diferencia es que en la amida tenemos un grupo carboxilo y en la amina no tenemos un grupo carboxilo, ¿sí? En la amida tenemos oxígeno, obviamente por este grupo, y en las aminas no, ¿sí? Esa es la diferencia que vamos a encontrar. Bien, el punto número 2 dice cómo es la nomenclatura de las amidas y de las aminas. Explíquela. Bien. En las amidas se nombra cambiando la terminación oico del ácido por amida. Por ejemplo, etanoico. Fíjense en etano, quiere decir que tiene dos carbonos. Oico, que tiene la función ácido. ¿Cuál era la función ácido? El carbono unido a la doble ligadura con el oxígeno y a su vez el carbono unido a un oxidrilo, ¿sí? Ahora, cuando lo pasamos a amida, lo que va a pasar es que en vez de tener el oxidrilo, lo que vamos a tener es el nitrógeno con los dos hidrógenos, ¿sí? Y se va a llamar etanamida. Tiene dos carbonos. Esta es la que se utiliza. Ahora, cuando hablamos de las aminas, en vez de utilizar la forma que se nombra como la original o la... vamos a usar la más simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las más utilizadas. Todavía no se impuso la otra forma de nombrar. Van a encontrar que en cada una de las funciones hay varias formas de nombrar. Yo trato de ponerlas las que más se utilizan, ¿sí? Entonces, para nombrar una mina, lo que tienen que hacer es nombrar primero los radicales y luego la palabra amina. Fíjense en que ahí tengo un solo radical. Tomamos el radical no a lo que está unido al nitrógeno y tiene dos carbonos. Entonces va a ser etilamida. ¿Sí? Esa sería la forma más común de nombrar las aminas. Hay otras formas que
no son muy complejas, pero no están tan utilizadas, ¿sí? Bien. Bien, en el punto número 3 dice enumerar las propiedades físicas y químicas. Lo que vamos a hacer primero es enumerar las propiedades físicas de cada una. Recordemos que de la parte izquierda, ¿sí?, de esta, estamos hablando de amidas, y la parte derecha, que es esta, hablamos de las aminas, ¿sí? Primero, las amidas, fíjense en que la más conocida, la primera, metanamida, es líquida, las demás son sólidas, cristalizables e inoloras. Las primeras son solubles en agua y las superiores son insolubles. Recuerden que cuando hablamos de superiores quiere decir que tienen mucha cantidad de carbonos. Son solubles en alcohol, en éter, en acetona. Y cuando hablamos del punto de ebullición podemos decir que es más alto que las aminas, los alcoholes y los ácidos correspondientes. Cuando hablamos de los ácidos correspondientes, no exclusivamente de ácidos, porque puede ser alcohol, ácidos o aminas, correspondiente quiere decir que a igual cantidad de carbonos. Si uno tiene 5 carbonos, en caso de las aminas, los alcoholes van a tener 5 carbonos y los ácidos 5 carbonos. Entonces, cuando se comparan los puntos de ebullición de estas moléculas que tienen 5 carbonos, podemos decir que las de las amidas tienen más alto punto de ebullición, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de las aminas, el punto de ebullición va a aumentar con la cantidad de carbonos, o sea que cuando tiene un carbono, tiene menor punto de ebullición que el que tiene 5 carbonos, ¿sí? Tienen un carácter básico, por eso se consideran bases orgánicas. Las primeras son gaseosas, las medias son líquidas y a partir del carbono 11 son sólidas, son muy volátiles y su solubilidad disminuye con la cantidad de carbono, o sea, contrario a lo que pasa con el punto de ebullición, ¿sí? Esas van a ser las propiedades físicas. Bien, cuando hablamos de las propiedades químicas, nosotros lo que vamos a hacer es separarlos también. En este caso vamos a hablar primero de las amidas, y las amidas lo que tienen es que tienen un carácter básico y ácido. Lo más común es encontrar el carácter ácido, así que por eso yo puse la reacción de este carácter ácido. Fíjense en que yo tengo 2 moléculas de amidas, ¿sí?, más sodio. El sodio es un metal, ¿sí?, dos átomos de sodio, y eso me va a dar, ¿sí?, el reemplazo. Fíjense en que lo que va a suceder es que uno de los hidrógenos, ¿sí?, que acompañan al nitrógeno se va a desprender y va a formar después el hidrógeno en gas, ¿sí? Recuerden que acá tengo 2 moléculas, o sea que voy a tener 2 hidrógenos y esos hidrógenos se va a liberar en forma de gas, ¿sí? Acá también tengo 2 sodio, entonces ¿qué va a pasar? Un sodio lo que va a hacer es reemplazar el hidrógeno que perdí, ¿sí? Reemplaza el hidrógeno. Y ahí lo que voy a obtener es una sal, ¿sí? Ahí demostrando el carácter ácido, formando esta sal, ¿sí? Bien. Es muy sencillo, lo que sucede es una especie de reemplazo. Fíjense que yo voy a obtener 2 moléculas al final también, ¿sí? Otra reacción bastante común va a estar dada por la deshidratación, ¿sí? En este caso lo que voy a obtener es ácido nitroso, ¿sí?, junto con la amida. Bien, y lo que va a suceder en este caso es que primero la función amida se separa, ¿sí? El nitrógeno
va a ser liberado en forma de gas, este primer nitrógeno. El segundo nitrógeno lo voy a obtener del ácido nitroso, ¿sí? Entonces tengo 1, 2 y es el gas que va a desprender, ¿sí? Ahora, como esto se separó, acá me queda una unión libre. ¿Con qué lo voy a poner? Con un oxidrilo, o sea que se va a formar un ácido. ¿De dónde saco ese oxidrilo? Del ácido nitroso. O sea que del hidrógeno y del oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá me va a quedar un oxígeno, ¿sí? Porque acá usé un solo oxígeno. Entonces, ¿qué va a quedar? El nitrógeno más el oxígeno va a formar el agua, ¿sí? Lo que va a pasar es un reordenamiento de la amida más el ácido nitrósero, se reordena, ¿sí? Formando un ácido más agua más nitrógeno en forma de gas. Esa es la deshidratación, ¿sí? ¿Por qué de deshidratación? Porque lo que voy a sacar es una molécula de agua, ¿sí? De esta reacción. Esa es otra reacción muy común en las amidas. En las reacciones químicas de las aminas va a pasar algo diferente. En las amidas hay carácter básico y carácter ácido. En las aminas hay carácter básico solamente. Y fíjense en que tanto en el carácter básico como en la formación de sales sucede exactamente lo mismo, es muy similar, ¿sí? Yo tengo la amina básica más agua y lo que va a pasar es que el hidrógeno se va a introducir, en vez de tener NH2 voy a tener NH3. Y el hidrógeno y el oxígeno que me sobra se va a unir como un oxidrilo, ¿sí? Y en la formación de sales voy a tener ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces el hidrógeno se vuelve a unir al nitrógeno teniendo NH3 cuando en realidad tenía NH2 y el cloro que me queda se va a unir otra vez al nitrógeno. Sucede a simple vista lo mismo, obviamente no es lo mismo, pero son dos de las reacciones más comunes, ¿sí? En cuanto a las aminas. Y el punto número 4, bien, tienen que buscar, ¿sí? En la fotocopia cuáles son las aminas y las amidas más destacadas, ¿sí? Que representan a estas moléculas. Por lo general son los que tienen menor cantidad de carbonos, ¿sí? Cualquier cosa me avisan.